¿Qué pasaría si la base de tu fe dominical estuviera construida sobre una tradición humana, no sobre una ordenanza divina? Toda tu vida te han enseñado que el día de descanso y adoración es el domingo. Pero la verdad es que una de las leyes más claras y directas que Dios mismo grabó con su dedo ha sido prácticamente borrada de la enseñanza de la mayoría de las iglesias. Porque el mandamiento de recordar el sábado, un día que Él mismo santificó, ha sido sistemáticamente ignorado, relegado o incluso reemplazado a lo largo de los siglos. Este misterio, que ha permanecido oculto para muchos creyentes, tiene el poder de transformar tu relación con Dios. Pero antes de que revelemos las 3 verdades bíblicas sobre el sábado que casi nunca se predican desde el púlpito, Civil, la verdad, y no quieres perderte lo que está por venir, tómate un segundo para darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que más personas puedan descubrir estos secretos bíblicos. Muchos creyentes repiten la frase de que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Es una verdad poderosa, pero a menudo se pronuncia sin considerar la profunda implicación de que si el carácter de Dios es inmutable, sus mandamientos también lo son. Esta simple pero contundente verdad nos obliga a confrontar una paradoja que ha confundido a generaciones en sí. Dios mismo bendijo y santificó el séptimo día desde el principio de los tiempos. ¿Por qué tantas congregaciones lo han sustituido? Por otro, Génesis capítulo 2, versículo 3, nos entrega una revelación fundamental, una que ha sido ignorada por incontables generaciones. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. En la creation. Este no es un versículo más. Es el primer acto sagrado registrado en la Biblia, incluso antes del pecado, antes de la existencia de una nación elegida, y mucho antes de que Moisés subiera al Sinaí. El sábado nació en el corazón de la creación, lo que lo convierte en algo mucho más que una simple ordenanza para un pueblo antiguo. Es una declaración del diseño original de Dios para la humanidad. No fue Adán quien lo pidió, ni fue Eva quien sugirió tomar un día libre. Fue el mismo Creador, quien después de dar vida a los cielos, la tierra, los animales y al ser humano, estableció un día exclusivo para el reposo. Y no fue un descanso por cansancio, sino un tiempo de deleite y de comunión con su creación. Este hecho inicial debería cambiar por completo la forma en que entendemos el significado del sábado. No es una carga pesada, una regla rígida para una cultura del pasado, ni una formalidad religiosa. Es un recordatorio semanal de quién es nuestro Creador, una invitación a la comunión directa con aquel que sopló aliento de vida en nuestros cuerpos en el sábado. No es solo una pausa, es una cita divina, establecida desde el mismísimo origen. Y si el secreto para una fe más profunda, para una relación más viva y genuina con Dios, estuviera escondido precisamente en ese día que tantos han olvidado, si el regreso al sábado fuera el primer paso para volver al corazón de Dios, la respuesta ha estado con nosotros desde el principio, esperando ser abrazada con fe, obediencia y amor. Porque lo que Dios estableció en el Edén, nadie tiene autoridad para cambiar. Lo que Él santificó, ningún hombre tiene derecho a profanar por siglos. Muchos han aceptado como verdad lo que nunca fue enseñado por Jesús. Una de las mayores distorsiones es la idea de que el sábado perdió su valor porque Cristo lo abolió o lo sustituyó por otro día. Esta creencia, sustentada más por la costumbre que por la evidencia bíblica, ha nublado la comprensión del verdadero carácter de Jesús. Sin embargo, al examinar con detenimiento los evangelios, lo que encontramos es algo radicalmente diferente. Jesús no solo respetó el sábado, lo vivió, lo honró y lo defendió como una institución divina y permanente. Lucas 4:16 nos lo dice con claridad. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Observa bien esta frase, no fue una coincidencia o una excepción, era un hábito constante en su vida. Jesús nació en una cultura que había recibido el sábado como una herencia sagrada, pero su enfoque no era el de un cumplimiento frío. Wyrick, mientras que los fariseos lo usaban como una prisión de reglas opresivas, Jesús lo utilizaba como un canal para restaurar, enseñar y sanar. En Mateo 12, por ejemplo, cuando sus discípulos recogían espigas, los fariseos lo vieron como una profanación del sábado. Jesús respondió con una declaración que resuena con una autoridad inigualable. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Con esta frase, no solo reafirmó su autoridad sobre el día, sino que también
confirmó su vigencia. No lo anuló, lo reclamó para sí mismo. En el mismo capítulo, sanó a un hombre con una mano seca en la sinagoga, preguntando a los fariseos si era lícito hacer el bien o el mal en el sábado. Su acto de compasión llevaba un mensaje contundente. El sábado no fue creado para ser una carga, sino un medio para dar vida, para la restauración y la bondad. Jesús no violaba el sábado, le devolvía su propósito original. My Untrust Laws. Hombres lo llenaban de normas vacías, él lo llenaba de significado. Mientras lo convertían en una carga, él lo restauraba como una bendición. Es fundamental comprender que Jesús nunca dejó de guardar el sábado, ni lo sustituyó por el primer día de la semana. A lo largo de todo su ministerio, su práctica fue clara y consistente. Incluso en la muerte, su cuerpo reposó en la tumba durante el sábado y resucitó al amanecer del primer día. Esto no fue una casualidad, sino el cumplimiento perfecto del plan divino. Lucas, las 11:56 de la noche, confirma que las mujeres que preparaban especias para ungir su cuerpo descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Ni siquiera en el momento de mayor dolor y urgencia omitieron la observancia del sábado, demostrando que este mandamiento seguía siendo válido incluso después de la crucifixión, años antes de la destrucción de Jerusalén. Jesus Smith reafirmó la importancia del sábado en Mateo 24:20, cuando dijo a Noren, para que su vida no sea en invierno ni en día de reposo. Si el sábado hubiera perdido su valor, ¿por qué advertiría a sus seguidores sobre ello? En ninguna parte de los evangelios, Jesús insinúa que el sábado ha sido abolido, ni existe una sola palabra suya que ordene celebrar el domingo como un nuevo día de adoración. Lo que Jesús hizo fue denunciar la hipocresía que lo había convertido en una carga opresiva y al mismo tiempo devolverle su carácter sagrado. La idea de que Jesús abolió el sábado no resiste un examen honesto de las Escrituras. Su vida y enseñanzas confirman el valor del sábado como una institución permanente y relevante. Esto no debería sorprendernos, pues Jesús mismo declaró en Mateo, las 5:17-18, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley. El cielo y la tierra siguen aquí, y con ellos, la validez de los mandamientos, incluido el del sábado. Seguir a Jesús implica imitar su ejemplo, y su ejemplo con respecto al sábado es incuestionable. Negar esto es ignorar una parte esencial de su testimonio. El sábado es una forma de alinearse con el ritmo del reino y un testimonio silencioso, pero poderoso, de nuestra dependencia de Dios. Cuando el profeta Isaías nos dice que si honramos el sábado, nos deleitaremos en el Señor, nos revela el espíritu que Jesús vivió. No se trata de reglas, sino de relación. No de legalismo, sino de lealtad. Jesús no vino a destruir el sábado, vino a llenarlo de vida. Cualquier intento de negar este ejemplo va en contra del testimonio claro de los evangelios. Cuando la iglesia mira las Escrituras con honestidad, encuentra una verdad viva, vibrante y poderosa. El sábado, como Jesús lo vivió, sigue siendo un refugio espiritual para quien desea caminar en obediencia. Es tiempo de ver a Jesús no solo como Salvador, sino como Maestro y modelo de vida. Así como Jesús participó en la creación del mundo, también participó en la santificación. La idea de que el sábado fue abolido es una decisión sistemática que busca alterar el curso de la adoración. Una decisión sistemática que busca alterar el curso de la adoración. Fue el hombre quien, siglos después, osó modificar lo que fue escrito con el dedo de Dios, no porque Cristo lo instruyera, no porque los apóstolos lo aprobaran, ni porque el Espíritu Santo lo anunciara. El cambio del sábado al domingo fue una transición gradual, un desvío progresivo de la palabra de Dios que se cumplió ante los ojos del mundo. En Daniel 7:25, el profeta, guiado por el Espíritu, reveló una profecía inquietante, una autoridad. Se levantaría pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Esta profecía no describe un simple desacuerdo teológico, sino una arrogancia espiritual tan profunda que se atreve a tocar lo intocable. Y el sábado, el único mandamiento directamente ligado al tiempo, se convirtió en el objetivo natural de esa distorsión. Este cambio no fue repentino, ni se declaró abiertamente. Fue el resultado de una fusión lenta pero poderosa entre la conveniencia política y la influencia religiosa. En los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Jesús, incluyendo el apóstol Pablo,
continuaron observando el sábado. Ecos 17:2 registra que Pablo, conforme a su costumbre, predicaba en el día de reposo. Ecos 18:4 muestra que lo hacía cada día de reposo, persuadiendo tanto a judíos como a griegos. Pero con el tiempo, a medida que el cristianismo ganaba prominencia en el Imperio Romano, surgió la necesidad de distinguirse de los judíos, alimentada por un creciente antisemitismo. Esta coyuntura abrió la puerta para que algunas comunidades cristianas comenzaran a enfatizar el primer día de la semana no por mandato divino, sino como una estrategia de conveniencia. Este proceso se intensificó en el siglo IV, con la llegada del emperador Constantino. En el año 321 después de Cristo, Constantino proclamó una ley que ordenaba el descanso dominical. Este edicto no emanó de las Escrituras, ni de una revelación divina, sino de intereses políticos que buscaban unificar el imperio bajo una práctica común. Fue una mezcla calculada entre la veneración pagana al sol y una versión modificada del cristianismo. La ley ordenaba que todos los jueces, habitantes de las ciudades y los trabajadores descansen en el venerable día del sol. Aunque se presentó como una medida civil, influenció profundamente la práctica religiosa, alejando a la Iglesia de su fundamento bíblico. El Concilio de Laodicea, alrededor del 364 después de Cristo, selló este desvío al declarar que los cristianos no debían judaizar al descansar en el sábado, sino honrar el domingo como el día del Señor. Este mandato no estaba respaldado por las Escrituras, sino que fue impuesto por una autoridad eclesiástica ya distanciada de la fe apostólica. Original. Si lo que Dios santificó en la creación, proclamó en el Sinaí y reafirmó con Jesús, fue sustituido por la tradición, el cambio no fue trivial, no fue solo una alteración de calendario, sino un cambio en el corazón de la verdadera adoración. El sábado, como día santificado, es una señal eterna entre Dios y su pueblo. Éxodo 3, la 1 y 13 lo declara. En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Al ser sustituido, esta señal se desdibujó, perdiendo la conciencia de un tiempo apartado por Dios. Lo que se introdujo en su lugar carece del respaldo bíblico que sostiene los demás mandamientos. No hay un solo texto en las Escrituras que declare la abolición del sábado, ni que afirme que el domingo fue santificado por Dios. Las referencias al primer día, aunque existen, no lo presentan como un día de reposo o adoración instituido. Por mandato en Juan 20, María Magdalena visita el sepulcro el primer día de la semana, pero no se dice que fuera un día santo. En Hechos 20:7 se registra una reunión en la noche del primer día, pero no hay un mandato que establezca ese día como un día de reposo. Ningún apóstol enseñó una transición del sábado al domingo como parte del nuevo pacto. Ese desvío nació fuera de las páginas de la Biblia. En Apocalipsis 14, el mensaje final del tercer ángel hace un llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta frase remite directamente al cuarto mandamiento, que dice que en 6 días, el Señor hizo los cielos y la tierra. El llamado a adorar al Creador es también un llamado a reconocer la señal de su creación, el sábado. Sustituirlo por otro día es desviar nuestra adoración en una dirección que no fue establecida por Dios. Es aceptar una señal impuesta por el hombre en lugar de la señal eterna del Creador. El impacto espiritual de este cambio fue profundo. Condujo a generaciones de creyentes a una forma de adoración que, aunque sincera, no está arraigada en el mandato divino. Esta diferencia no es trivial, porque Jesús declaró en Juan, las 4:23, que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La verdad no es flexible, no se adapta a la cultura ni a las decisiones humanas. La verdad es eterna y, una vez conocida, exige una respuesta. Aceptar el cambio del sábado al domingo, sin base bíblica, es ceder la autoridad de la palabra a la tradición humana. Proverbios 30:6 lo advierte: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cualquier alteración, por más razonable que parezca, se convierte en transgresión cuando contradice la voluntad revelada de Dios en el sábado. Como parte de los 10 mandamientos, no puede ser separado sin afectar la integridad de toda la ley. Muchos han heredado esta práctica sin cuestionarla, sin escudriñar las Escrituras, sin pedir discernimiento al Espíritu Santo. Pero Hechos, las 5:30 de la tarde, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y arrepentirse no es solo abandonar el pecado visible, es volver a la verdad
y restaurar lo que fue distorsionado. Volver al día que Dios santificó es un acto de fidelidad y de lealtad a su palabra, porque es una señal de identidad. La historia no cambia lo que Dios estableció. La costumbre no anula la palabra. Lo que fue santificado en el Edén sigue siendo santo hoy. No fue Dios quien cambió el sábado, fue el hombre. Y lo que el hombre cambió, Dios ahora nos llama a restaurar. La restauración del sábado no es una reforma menor, es una preparación para los tiempos finales. Es parte esencial del Evangelio eterno que será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es una invitación a salir de la confusión religiosa y volver al fundamento de la palabra. El sábado no es el centro de la salvación, sino la evidencia de la transformación que la salvación produce. Es el fruto de un corazón obediente, una prueba de fidelidad en un tiempo en el que la verdad es relativizada. El sábado, más que un mandato grabado en piedra, es una expresión del carácter de Dios. No fue creado para oprimir, sino para liberar. No fue dado para restringir, sino para restaurar. La idea de que guardar el sábado es legalismo fue sembrada no por las Escrituras, sino por interpretaciones nacidas de la ignorancia. Jesús lo declaró con claridad: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Fue hecho para el bienestar, no para un sistema sin alma. La forma en que Jesús vivió el sábado desmonta cualquier noción de que este día fue diseñado para ser una carga o un castigo. Él lo utilizó para sanar, para enseñar y para restaurar lo que estaba roto. Nunca lo vivió como una imposición vacía. Cada vez que enfrentaba la rigidez religiosa, le devolvía al sábado su sentido original. En Mateo 12, cuando los fariseos acusaron a sus discípulos por recoger espigas, Jesús apeló a la misericordia. La necesidad es un propósito superior. Al sanar a un hombre con la mano seca, declaró que es lícito hacer el bien en el sábado. No solo afirmaba un principio, sino que revelaba la esencia del día santo, un espacio de sanación, bondad y renovation. El problema nunca fue el sábado, sino la forma en que los hombres lo vaciaron de significado. Por eso, Jesús no confrontó el mandamiento, sino la tradición. En Isaías 5, las 8 y 13-14, se describe la actitud correcta para el día del Señor ansí: del día de reposo retrajeres tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Entonces te deleitarás en el Señor. El deleite y el sábado no son opuestos, son complementarios. El verdadero sábado no oprime, eleva o no limita o orienta o no separa, reconcilia. El ritmo acelerado de la vida moderna ha desfigurado la capacidad humana de detenerse. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, que mide el valor personal por el rendimiento y que empuja a las personas a una carrera sin fin. En medio de este caos, Dios nos ofrece una pausa sagrada, una oportunidad para recordar que no somos esclavos del tiempo, de la agenda o de las expectativas del mundo. El sábado es un acto de fe que declara: no necesito correr porque Dios ya ha provisto. Es una afirmación de confianza en la suficiencia divina, una forma de vivir lo que nuestra boca profesa, aunque Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador, el dueño del tiempo y del alma. Quien lo ve como una imposición, simplemente no ha entendido su propósito. El sábado no es una prueba de resistencia espiritual, es una invitación a descansar en el amor de Dios. No exige, ofrece, no impone, regala. El mismo Dios que trabajó 6 días en la creación, se detuvo para marcar un ritmo y establecer un modelo. En Génesis 2:3 se revela que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Bendecir significa conceder un favor especial. Santificar es apartar. Lo hizo santo, no porque Él lo necesitara, sino porque sabía que nosotros lo necesitaríamos. Desde el principio, el sábado fue una provisión de amor. Nada en las Escrituras sugiere que el sábado es un símbolo de esclavitud religiosa. Lo que esclaviza es el pecado. Lo que libera es la obediencia nacida del amor. Juan las 2:15 de la tarde lo expresa con sencillez: en sí me amáis, guardad mis mandamientos. No se trata de observar el sábado para ganar méritos, sino de vivirlo como una respuesta. Porque entendemos quién es Dios. Queremos seguir su camino. Porque reconocemos su autoridad. Nos alineamos con su voluntad. Y su voluntad incluye un día de descanso, no como un deber frío, sino como una expresión tangible de nuestra relación con Él. En el Antiguo Testamento, Dios veía el sábado como un don para su pueblo. En Éxodo 16,
antes de dar el mandamiento. En el Sinaí, instruyó a los israelitas a recoger el maná por 6 días. El sexto día, proveyó el doble, para que pudieran descansar el séptimo. Esta provisión milagrosa demostró que el sábado no era una carga, sino un regalo sostenido por la fidelidad divina. No había escasez, había abundancia precisamente por obedecer. Cuando se respeta el ritmo de Dios, no hay pérdida, hay bendición. Cuando se camina en su diseño, no hay vacío, hay plenitud. El salmista lo comprendía al declarar que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El sábado, como un día apartado, es una forma de habitar en esos atrios. Es una cita semanal con el Creador, una oportunidad para reorientar el corazón, recordar nuestra identidad y reconectar con nuestro propósito. No es un día para la inactividad vacía, sino para una actividad significativa. Is on tempo para dedicarnos a lo eterno, para escuchar la voz de Dios sin el ruido de la vida cotidiana. La adoración de un creyente no debe reducirse a eventos puntuales, debe impregnar cada aspecto de la existencia. Y el sábado es la plataforma diseñada por Dios para intensificar esa adoración. Es una interrupción santa, un respiro ordenado, una oportunidad de vivir lo sagrado de forma concreta. Quien lo observa como una obligación no ha captado su belleza. Quien lo evita por temor al legalismo pierde la oportunidad de ser renovado. El sábado no compite con la gracia, la confirma. Por la gracia somos invitados a reposar. Por la obra consumada de Cristo, entramos en el descanso de Dios, no solo de manera espiritual, sino también física, emocional y relacional. En Hebreos 4 habla de un reposo que permanece para el pueblo de Dios y ese descanso que anticipa el eterno. Se vive cada semana en la experiencia del sábado en Ayun. Hay una razón por la cual el enemigo ha intentado borrar este día de la conciencia cristiana. El sábado no solo señala al Creador, también señala al Redentor. No solo recuerda la obra de la creación, sino que apunta a la obra de la redención. Cristo murió en un viernes, reposó en la tumba durante el sábado y resucitó al amanecer del primer día. Su descanso en la muerte fue una expresión suprema de su entrega. El sábado une los dos grandes actos de la historia divina, la creación y la redención. Es un puente entre el origen y el destino, un eco semanal de dos momentos que lo cambiaron. Todo negar el valor espiritual del sábado es negar uno de los recursos más poderosos que Dios nos ha dado para sostener la fe en un mundo que distrae nuestra atención constantemente. No es casualidad que en los tiempos finales descritos en el Apocalipsis, la adoración sea un tema central. ¿A quién adoramos? ¿Cómo adoramos? ¿Qué señal muestra nuestra lealtad? El sábado responde sin palabras. Es una declaración silenciosa de fidelidad, una marca visible de quién tiene la autoridad en nuestra vida. Y esa autoridad no es definida por la tradición, sino por la palabra. Restaurar el sábado no es volver al legalismo, es abrazar el ritmo del reino. Jesús no vino a abolir el sábado, vino a rescatarlo del olvido y del abuso. Lo vivió con libertad, con significado, con gozo. Y quien lo sigue está llamado a hacer lo mismo, no como un requisito para la salvación, sino como una evidencia de haber sido salvado, porque el amor a Dios se demuestra también en cómo respondemos a su voz. Y su voz sigue diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El descanso no es un lujo, es una necesidad. Cuando se vive en obediencia al mandamiento de Dios, se convierte en una fuente de renovación espiritual insustituible. El mundo ofrece 1000 formas de entretenimiento, pero ninguna llena el alma como el sábado, porque no se trata de un descanso vacío, sino de un descanso con propósito, un descanso que no evade, sino que transforma, un descanso que no desconecta del mundo, sino que nos reconecta con el cielo. Cada sábado es una oportunidad de experimentar en la tierra un anticipo de lo eterno. Es una señal profética de lo que vendrá. Isaías 6, las 6 y 23, lo dice sin ambigüedades, de mes en mes y de sábado en sábado. Vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Si el sábado es parte de la adoración eterna, ¿cómo puede ser descartado ahora? Si será vivido por los redimidos en la eternidad, ¿por qué no vivirlo ya como una preparación? El sábado no es el obstáculo, es el camino. No es el problema, es parte de la solución. Cuando se vive como fue diseñado, transforma no solo el día, sino la vida entera. Le da orden al tiempo, profundidad a la adoración y descanso a un corazón fatigado por el ruido del mundo. El sábado no es una sombra del pasado, es una luz que nos guía hacia el futuro. Y esa luz sigue brillando
para quien esté dispuesto a recibirla. Quien entiende el propósito del sábado no se pregunta si es obligatorio, sino cómo pudo ignorarlo por tanto tiempo. Una vez que se experimenta como Dios lo diseñó, se vuelve indispensable. No como carga, sino como delight. No como un mandato externo, sino como un anhelo interno. El sábado es una expresión del amor de un Dios que quiere ser conocido, celebrado y honrado. Y ese amor no se impone, se revelan, se entregan, se vive. Te invito a recibir este regalo de Dios y a responder con gratitud, obediencia y amor. Si este video te abrió los ojos a una verdad que habías ignorado, te animo a que compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Tu apoyo es fundamental para que estas verdades sigan llegando a más personas. El sábado, ese regalo divino, está esperando ser redescubierto en tu vida. ¿Estás listo para dar el primer paso? Heroines en un sistema sin alma. La forma en que Jesús vivió el sábado desarma cualquier noción de que este día fue diseñado para ser una carga o un castigo. Él lo usó para curar, enseñar y restaurar lo que estaba roto. Nunca lo vivió como una imposición vacía. Cada vez que enfrentaba la rigidez religiosa, devolvía al sábado su sentido original. En Mateo 12, cuando los fariseos acusaron a sus discípulos por recoger espigas, Jesús apeló a la misericordia, demostrando que la necesidad es un propósito superior. Al curar a un hombre con la mano seca, declaró que era lícito hacer el bien en el sábado. No solo afirmaba un principio, sino que revelaba la esencia del día santo, un espacio de sanación, bondad y renovación. El problema nunca fue el sábado, sino la forma en que los hombres lo vaciaron de significado. Por eso, Jesús no confrontó el mandamiento, sino la tradición en Isaías 5, las 8 y 13, menos 14. Se describe la actitud correcta para el día del Señor ansí, del día de reposo retrajeres tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Entonces te deleitarás en el Señor. El deleite y el sábado no son opuestos, son complementarios. El verdadero sábado no oprime leva, no limitau, orientau, no separa, reconcilia. El ritmo acelerado de la vida moderna desfiguró la capacidad humana de parar. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, mide el valor por el rendimiento y empuja a las personas a una carrera sin fin. En medio de ese caos, Dios ofrece una pausa sagrada, una oportunidad para recordar que no somos esclavos del tiempo, de la agenda o de las expectativas del mundo. El sábado es un acto de fe que dice no necesito correr, porque Dios ya ha provisto. Es una declaración de confianza en la suficiencia divina. Una forma de afirmar con nuestra vida lo que nuestra boca profesa, que Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador, el dueño de nuestro tiempo y nuestra alma. Quien lo ve como una imposición, no ha entendido su propósito. El sábado no es una prueba de resistencia espiritual, es una invitación a descansar en el amor de Dios. No exige, ofrece, no impone, regala. El mismo Dios que trabajó 6 días en la creación, se detuvo para marcar un ritmo, establecer un modelo. En Génesis 2-3, se revela que Dios bendijo el 7º día y lo santificó. Bendecir significa conceder un favor especial. Santificar es apartar. Lo hizo santo, no porque Él lo necesitara, sino porque sabía que nosotros lo necesitaríamos. Desde el principio, el sábado fue una provisión de amor. Nada en las Escrituras sugiere que el sábado es un símbolo de esclavitud religiosa. Lo que esclaviza es el pecado. Lo que libera es la obediencia nacida del amor. Juan las 2:15 de la tarde lo expresa con sencillez: ansí me amáis, guardad mis mandamientos. No se trata de observar el sábado para ganar méritos, sino de vivirlo como una respuesta de gratitud. En el Antiguo Testamento, Dios veía el sábado como un don para su pueblo. En Éxodo 16, antes de que el mandamiento fuera dado en el Sinaí, Dios instruyó a los israelitas a recoger el maná por 6 días, pero en el 6º día proveyó el doble para que no tuvieran que trabajar en el 7º. Esta provisión milagrosa muestra que el sábado no era una carga, sino un regalo sostenido por la fidelidad divina. Cuando se respeta el ritmo de Dios, no hay pérdida, hay bendición. El salmista comprendía esto al declarar que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El sábado, como día apartado, es una forma de habitar en esos atrios. Es una cita semanal con el Creador, una oportunidad para redirigir el corazón, recordar nuestra identidad y reconectar con nuestro propósito en la vida del creyente. La adoración no debe reducirse a eventos puntuales,
debe impregnar cada aspecto de la existencia. Y el sábado es una plataforma diseñada por Dios para intensificar esa adoración. Es una interrupción santa, un respiro ordenado, una oportunidad de vivir lo sagrado de forma concreta. Quien lo observa como obligación no ha captado su belleza. Quien lo evita por temor al legalismo pierde la oportunidad de ser renovado. El sábado no compite con la gracia, la confirma. Por la gracia somos invitados a reposar. Por la obra consumada de Cristo, entramos en el descanso de Dios, no solo de manera espiritual, sino también física, emocional y relacional. Hebreos 4 habla de un reposo que permanece para el pueblo de Dios, y ese descanso, que anticipa el descanso eterno, se vive cada semana en la experiencia del sábado. Hay una razón por la cual el enemigo ha intentado borrar este día de la conciencia cristiana. El sábado no solo señala al Creador, también señala al Redentor. No solo recuerda la obra de la creación, apunta a la obra de la redención. Cristo murió en un viernes, reposó en la tumba durante el sábado y resucitó en el primer día. Ese descanso en la muerte fue una expresión suprema de su entrega. El sábado une los dos grandes actos de la historia divina, la creación y la redención. Es un puente entre el origen y el destino. Negar el valor espiritual del sábado es negar uno de los recursos más poderosos que Dios nos ha dado para sostener la fe en un mundo que distrae nuestra atención constantemente. No es casualidad que en los tiempos finales la adoración sea un tema central. ¿A quién adoramos? ¿Cómo adoramos? ¿Qué señal muestra nuestra lealtad? El sábado responde sin palabras. Es una declaración silenciosa de fidelidad, una marca visible de quién tiene la autoridad en nuestra vida. Esa autoridad no es definida por la tradición, sino por la palabra. Restaurar el sábado no es volver al legalismo, es abrazar el ritmo del reino. Jesús no vino a abolir el sábado, vino a rescatarlo del olvido y del abuso. Lo vivió con libertad, sentido y gozo. Y quien lo sigue está llamado a hacer lo mismo, no como un requisito para la salvación, sino como una evidencia de haber sido salvado. En el descanso no es un lujo, es una necesidad. Cuando se vive en obediencia al mandamiento de Dios, se convierte en una fuente de renovación espiritual insustituible. El mundo ofrece 1000 formas de entretenimiento, pero ninguna llena el alma como el sábado. Porque no se trata de un descanso vacío, sino de un descanso con propósito. Un descanso que no evade, sino que transforma. Un descanso que no nos desconecta del mundo, sino que nos reconecta con el cielo. Cada sábado es una oportunidad de experimentar en la tierra un anticipo de lo eterno. Es una señal profética de lo que vendrá. Isaías 6, las 6 y 23, lo dice sin ambigüedades, de mes en mes y de sábado en sábado. Vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Si el sábado es parte de la adoración eterna, ¿cómo puede ser descartado ahora? Si será vivido por los redimidos en la eternidad, ¿por qué no vivirlo ya como una preparación? El sábado no es el obstáculo, es el camino. No es el problema, es parte de la solución. Cuando se vive como fue diseñado, transforma no solo el día, sino la vida entera. Le da orden al tiempo, profundidad a la adoración y descanso a un corazón fatigado por el ruido del mundo. El sábado no es una sombra del pasado, es una luz que nos guía hacia el futuro. Esa luz sigue brillando para quien esté dispuesto. Quien entiende el propósito del sábado, no se pregunta si es obligatorio, sino cómo pudo ignorarlo por tanto tiempo. Una vez que se experimenta como Dios lo diseñó, se vuelve indispensable. No como carga, sino como delight. No como un mandato externo, sino como un anhelo interno. El sábado es una expresión del amor de un Dios que quiere ser conocido, celebrado y honrado. Y ese amor no se impone, se revela, se entrega, se vive. Por eso, mi invitación para ti es sencilla, pero profunda. Si este video te abrió los ojos a una verdad que habías ignorado, te animo a que tomes la decisión de volver al diseño original de Dios en el sábado. Ese regalo divino está esperando ser redescubierto en tu vida. ¿Estás listo para dar el primer paso? Si esta revelación tocó tu corazón, por favor dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el siguiente contenido y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tu apoyo es fundamental para que estas verdades sigan transformando vidas. Un mundo donde todo gira en torno al hacer. El sábado nos enseña el valor del ser. Ser hijos, ser obedientes, ser sensibles a lo que el Espíritu revela. No se trata solo de cambiar de día, sino de cambiar de enfoque. Porque cuando le devuelves el tiempo a Dios,
también le devuelves el corazón. Y ese es el secreto más profundo, que pocos enseñan en el sábado. No busca controlarte, sino liberarte. No fue dado para retenerte, sino para devolverte a tu verdadero propósito. El descanso genuino no comienza cuando la actividad cesa, sino cuando tu alma reconoce a su verdadero dueño. Camina en fe, porque el Señor está con nosotros. Amén.